Me llamo Valeria Rivas y durante muchos años trabajé como terapeuta familiar en hospitales públicos. No suelo contar esto porque todavía me cuesta dormir cuando escucho el pitido de un monitor cardíaco en alguna película o cuando paso frente a un pasillo blanco demasiado limpio, demasiado silencioso. Ocurrió en 2014 en el Hospital Regional de San Gabriel, en Nayarit. Mi sobrino Mateo tenía 9 años y llevaba semanas internado por una enfermedad en la sangre. Mi hermana no podía quedarse todas las noches porque tenía otros 2 hijos pequeños, así que yo me ofrecí. Creí que, por mi profesión, sabría manejar el miedo de un niño enfermo. Creí que podría protegerlo. La habitación era la 313, al fondo del área pediátrica. Desde la primera noche noté algo raro. No era solo el olor a cloro, ni el zumbido de los focos, ni ese frío artificial que se mete debajo de la piel. Era la sensación de que alguien permanecía parado al otro lado de la cortina, aunque al correrla no hubiera nadie. Mateo empezó a cambiar al tercer día. Dejaba de ver caricaturas para mirar fijamente la esquina junto al baño. Cuando le preguntaba qué veía, solo bajaba la voz y decía que una señora lo estaba esperando. Pensé que eran efectos de los medicamentos, hasta que una enfermera llamada Irene me pidió que no dejara solo al niño por las noches. Lo dijo sin mirarme, mientras revisaba el suero. Después, casi en secreto, me contó que años atrás una enfermera había muerto en ese mismo piso durante un parto complicado. Su bebé tampoco sobrevivió. Desde entonces, algunos niños hablaban de una mujer con uniforme antiguo que les cantaba para dormir. Lo inquietante era que varios de esos niños habían fallecido de forma repentina, siempre durante la madrugada, siempre después de decir que la señora ya venía por ellos. Esa noche no dormí. A las 2:17 de la mañana, Mateo despertó y me apretó la mano. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no gritaba. Tía, dile que no soy su bebé. Sentí que la sangre se me heló. La puerta del baño se abrió sola, despacio. No vi a nadie entrar, pero el espejo comenzó a empañarse desde adentro, como si alguien respirara pegado al vidrio. Luego apareció una frase escrita con un dedo invisible. No me lo quiten otra vez. Intenté salir a pedir ayuda, pero la puerta de la habitación no abrió. Jalé, empujé, golpeé y nadie respondió. El monitor de Mateo empezó a acelerarse. Él miraba hacia la esquina, aterrado, y susurraba que la mujer estaba llorando. Entonces la vi. No era transparente ni flotaba como en las películas. Parecía real. Una enfermera joven, pálida, con el uniforme manchado a la altura del vientre. Tenía los brazos extendidos como quien carga a un recién nacido, pero estaban vacíos. Su cara no mostraba odio, sino una tristeza tan profunda que daba más miedo que cualquier demonio. Se acercó a la cama de Mateo. Yo me interpuse, llorando, suplicándole que no se lo llevara. Ella me miró y, por un segundo, sentí que no estaba viendo a un fantasma, sino a una madre rota, atrapada en el peor momento de su vida. Luego escuché una voz detrás de mí. Era Irene, la enfermera. Estaba dentro de la habitación, aunque la puerta seguía cerrada. Me dijo que me apartara. Que ya era tarde. Que algunos niños no morían por la mujer, sino por lo que el hospital les hacía para ocultar errores viejos. La enfermera muerta solo aparecía antes, como una advertencia. No entendí hasta que vi la jeringa en la mano de Irene. Grité. Me abalancé sobre ella. Forcejeamos. La aguja cayó al suelo y la puerta se abrió de golpe. Entraron 2 camilleros y un médico. Dijeron que yo estaba alterada, que había atacado al personal. Mientras me sujetaban, vi a Irene recoger la jeringa con calma.
Mateo sobrevivió esa noche, pero al día siguiente lo trasladaron a terapia intensiva. Mi familia recibió amenazas anónimas cuando exigimos revisar las cámaras. En las grabaciones, yo aparecía sola, golpeando el aire, peleando contra nadie. Irene no existía en la plantilla del hospital. La verdadera Irene había muerto en 1998 en la cama 313 durante el parto. Mateo falleció 3 días después. El reporte dijo paro cardíaco por complicaciones. Yo sé lo que vi. Hice algo peor, aquella enfermera fantasma no quería llevarse a los niños. Quería salvarlos. Pero llevaba tantos años muerta que ya nadie entendía sus advertencias. Desde entonces, cuando alguien me dice que en los hospitales lo más aterrador son los fantasmas, yo no discuto. Solo pienso en la jeringa, en las cámaras vacías, en los expedientes desaparecidos. Y en la cama 313, donde todavía, algunas madrugadas, los niños despiertan diciendo que una mujer llora junto a ellos, rogándoles que no se duerman. Mi nombre es Valeria Hernández. Durante 6 años me negué a contar esta historia porque cada vez que intentaba hacerlo terminaba convencida de que nadie iba a creerme. A veces ni siquiera yo logro aceptar que ocurrió. Sin embargo, cada vez que entro a un hospital, el olor del desinfectante me devuelve exactamente a aquella noche de noviembre de 2019, cuando descubrí que el lugar donde uno cree estar más seguro también puede convertirse en el peor infierno. Todo comenzó después de un accidente automovilístico en la carretera entre Saltillo y Monterrey. Una camioneta perdió el control bajo la lluvia y terminó impactando mi vehículo. Desperté varias horas después en un hospital privado con una fractura en la pelvis, varias costillas lesionadas y una fuerte conmoción cerebral. Los médicos aseguraban que mi recuperación avanzaba mejor de lo esperado. Aunque apenas podía caminar, ya me permitían levantarme algunos minutos cada día. Mi esposo y mis padres me visitaban todas las tardes. El personal era amable y todo parecía normal. Había una sola regla que jamás entendimos. Nadie podía permanecer conmigo durante la noche. No importaba cuánto insistieran mis familiares. Ni siquiera pagando una habitación privada les permitían quedarse. Siempre respondían con el mismo argumento: es un protocolo interno del hospital. Con el paso de los días empecé a notar detalles extraños. Cada mañana despertaba con un sueño insoportable, como si hubiera recibido más medicamento del indicado. En ocasiones encontraba pequeños moretones nuevos en los brazos. Cuando preguntaba, las enfermeras revisaban mi expediente y aseguraban que no me habían administrado absolutamente nada durante la madrugada. Una tarde coincidí con una anciana internada frente a mi habitación. Hablaba muy despacio. Me preguntó si también había escuchado el carrito. No entendía a qué se refería. Solo dijo: cuando lo escuches, no abras los ojos. Después comenzó a llorar. Al día siguiente su habitación estaba vacía. Una enfermera comentó con total naturalidad que había sido dada de alta. Nunca volví a verla. La sexta noche desperté exactamente a las 2:17. No fue un ruido. Fue el silencio. Todo el piso estaba completamente inmóvil. Ni un monitor sonaba. Ni una puerta se abría. Ni una sola enfermera caminaba por el pasillo. Entonces apareció. Un hombre con uniforme quirúrgico empujaba lentamente una camilla cubierta por completo con una sábana blanca.
No pude distinguir su rostro porque llevaba cubrebocas, gorro y una careta transparente. Se detuvo exactamente frente a mi puerta. Permaneció inmóvil durante casi un minuto. Después levantó lentamente la cabeza. Sentí que me estaba mirando. Yo fingí seguir dormida. Entonces abrió la puerta. No dijo una sola palabra. Simplemente revisó mi pulsera de identificación. Anotó algo en una libreta. Y se marchó. Creí que había terminado. 5 minutos después regresó acompañado por una mujer con bata médica. Ella observó una hoja. Negó lentamente con la cabeza. Todavía no. Aquellas 2 palabras me helaron la sangre. Antes de salir, la doctora dejó una jeringa preparada sobre la mesa. Cuando se alejaron, reuní todas mis fuerzas para tomarla. No sabía qué contenía. La escondí bajo el colchón. Esa decisión probablemente me salvó la vida. A las 4 de la madrugada regresaron. La doctora tomó otra jeringa. Mientras el supuesto enfermero sujetaba mi brazo, fingí seguir profundamente dormida. Ella murmuró algo que jamás olvidaré. Con esta dosis ya no despertará hasta el traslado. Sentí como el hielo recorría mi espalda. En el instante en que acercó la aguja abrí los ojos de golpe y le clavé la jeringa que había escondido directamente en el cuello. No supe qué medicamento contenía. Solo vi cómo retrocedía completamente desorientada. El hombre intentó sujetarme. Empujé el portazuero contra él y corrí descalza hacia el pasillo. No había nadie. Era imposible. Un hospital completo no podía estar vacío. Corrí hasta los elevadores. Todos estaban bloqueados. Las escaleras también. Las puertas tenían cerraduras electrónicas. Mientras buscaba una salida escuché nuevamente aquel carrito. Esta vez venía detrás de mí. El sonido metálico de las ruedas avanzaba lentamente. No corría. No tenía prisa. Como si supieran que no había ningún lugar donde pudiera esconderme. Llegué a una puerta de servicio entreabierta. Bajé por unas escaleras angostas que parecían no terminar nunca. El aire cambiaba conforme descendía. Olía a humedad. A moho. Y a algo mucho peor. Un olor dulce, espeso y nauseabundo que jamás he vuelto a olvidar. Abajo encontré un pasillo completamente distinto al resto del hospital. No había ventanas. Las paredes estaban sin pintar. Las luces parpadeaban. Las habitaciones no tenían número. Solo letras escritas con marcador negro. Escuché golpes. Muy suaves. Como uñas golpeando metal desde adentro. Abrí una de las puertas. Había 3 camas. En 2 de ellas había mujeres sedadas, conectadas a sueros sin etiquetas. La tercera estaba vacía. Sobre la almohada había una carpeta. Llevaba mi nombre completo. La abrí temblando. En la primera hoja aparecía mi fotografía. Debajo decía: defunción confirmada. Hora del fallecimiento: 2:17 horas.
Causa: paro respiratorio durante el sueño. La fecha era la del día siguiente. Todavía faltaban varias horas para que amaneciera. Escuché pasos acercándose. Muchos pasos. Apagué la luz y me escondí debajo de una cama. Vi entrar al supuesto enfermero acompañado por otros 2 hombres. Uno preguntó: ¿y la de la habitación 418? El otro respondió con absoluta tranquilidad: no puede haber salido. Ya está muerta en el sistema. Sentí que el corazón iba a delatarme. Esperé hasta que se alejaron. Entonces una de las mujeres sedadas abrió lentamente los ojos. Apenas podía mover los labios. Con un hilo de voz dijo: corre, porque cuando actualicen el expediente, nadie volverá a buscarte. Logré llegar al estacionamiento utilizando una salida de mantenimiento. Mi esposo llevaba horas discutiendo con seguridad porque el sistema aseguraba que yo había fallecido durante la madrugada y que mi cuerpo había sido enviado al área forense para una autopsia obligatoria. Él nunca aceptó esa explicación. Gracias a eso seguía ahí. La investigación duró casi 2 años. Nunca encontraron el supuesto piso subterráneo. Las cámaras donde aparecía desaparecieron. Los expedientes fueron eliminados. Los empleados involucrados renunciaron semanas antes de que iniciaran las investigaciones. El hospital continúa funcionando hasta hoy. Hace apenas 4 meses regresé para recoger unos estudios médicos. Mientras esperaba en recepción, vi pasar una camilla. La empujaba un hombre con cubrebocas. Antes de entrar al elevador levantó la vista hacia mí. Aunque habían pasado 7 años, reconocí perfectamente aquellos ojos. Me dedicó una sonrisa apenas visible bajo el cubrebocas. Después desapareció. Esa misma noche revisé mi correo electrónico. Había un mensaje sin remitente. No contenía texto. Solo una imagen. Era la portada de un expediente hospitalario. Mi expediente. Y sobre él, escrita con tinta roja, había una frase que desde entonces me impide dormir. Los errores administrativos siempre terminan corrigiéndose. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Me llamo Verónica Salcedo, y desde el año 2018 no puedo entrar a un hospital sin sentir que algo se me encoge por dentro. Todo empezó después de un accidente en carretera, cerca de Uruapan. El taxi donde viajaba fue golpeado por un camión de carga durante una tormenta. Recuerdo el vidrio entrando como granizo, el olor a gasolina y una mano desconocida tapándome la boca para que no gritara más. Después, desperté en el Hospital General de San Jacinto, con una pierna inmovilizada, 2 costillas fisuradas y una herida en la cabeza que me provocaba mareos tan fuertes que me hacían olvidar mi propio nombre durante segundos. Mi habitación estaba en el 3er piso, al final de un pasillo donde casi nunca pasaba nadie. Las luces parpadeaban por las noches y el aire olía a cloro viejo, medicina derramada y humedad encerrada. Había otras camas, pero siempre estaban vacías. A veces escuchaba que alguien respiraba detrás de la cortina, aunque cuando la movía no encontraba nada.
El médico que me atendía se llamaba Esteban Larios. Era un hombre delgado, de ojos hundidos y manos heladas. Nunca levantaba la voz, pero cada palabra suya parecía elegida para hacer daño. Me decía que mis estudios no salían bien, que mi cabeza guardaba cosas que todavía no aparecían en las placas, que una persona podía morir sonriendo si una vena se rompía por dentro. Yo le creía porque estaba sola. Mi madre iba cuando podía, pero trabajaba turnos largos. Mi hermano tenía hijos pequeños. Así que muchas tardes se me iban mirando el techo, escuchando el goteo del suero y los pasos arrastrados de alguien que se detenía frente a mi puerta, aunque nadie entraba. La noche que todo cambió, el doctor Larios llegó sin bata. Traía una camisa negra y mi expediente bajo el brazo. Me dijo que los nuevos resultados eran graves. Según él, el golpe había dejado una lesión profunda que podía provocarme un derrame en cualquier momento. Después agregó que mi madre había sufrido un accidente al salir del trabajo y que no creían poder salvarla. No recuerdo haber gritado, pero las enfermeras dijeron después que sí. Lloré hasta sentir la garganta rota. Entonces el doctor se acercó a mi cama y me habló como si me estuviera consolando. Me dijo que había decisiones que solo se ofrecían a personas al borde de perderlo todo. Que no era medicina, pero que funcionaba. Que podía salvar a mi madre y también a mí si aceptaba entregar mi consentimiento. No entendí. Estaba sedada, adolorida y desesperada. Solo asentí. Me quitó el suero, me cubrió con una bata y me llevó por un pasillo de servicio que no conocía. Las enfermeras no dijeron nada. Una de ellas, muy joven, se persignó cuando pasamos. Bajamos en un elevador que olía a metal mojado y llegamos a un corredor donde las paredes estaban manchadas de humedad. Al fondo había una puerta sin número. Dentro no había quirófano ni equipo médico. Solo una cama antigua, oxidada, colocada en el centro de una sala vacía. En el piso había marcas circulares hechas con cinta quirúrgica. Sobre una mesa descansaban expedientes, fotografías de pacientes y hojas firmadas con huellas dactilares. Vi mi nombre en una de ellas. El doctor dijo que no tuviera miedo. Me pidió que me acostara en la cama y que repitiera unas frases escritas en una hoja. No eran oraciones. Eran autorizaciones, como esas que firmas antes de una operación, pero redactadas de una manera horrible, como si yo aceptara renunciar a mi cuerpo en caso de que alguien más lo necesitara. Entonces escuché la voz de mi madre. Venía del rincón más oscuro de la sala. Me pedía ayuda. Decía mi nombre con una tristeza tan real que me partió el alma. Giré la cabeza y vi una silueta parada junto a la pared, delgada, torcida, con el rostro cubierto por una sábana hospitalaria. Debajo de la tela se movía una boca enorme, como si sonriera. El doctor me ordenó seguir leyendo. En ese instante comprendí algo espantoso. Mi madre no estaba ahí. Esa cosa estaba usando su voz. Y el doctor no quería salvarme, quería que yo aceptara. Rompí la hoja con la mano buena y caí al suelo. Sentí que alguien se arrodillaba junto a mi oído y respiraba dentro de mí. Antes de desmayarme, alcancé a ver decenas de nombres escritos en la pared, todos con la misma fecha de muerte. Desperté 2 días después en terapia intermedia. Mi madre estaba viva. Nunca había sufrido ningún accidente. El doctor Larios había desaparecido esa madrugada. En su casillero encontraron expedientes de pacientes fallecidos, todos de habitaciones aisladas, todos dados por muertos después de complicaciones repentinas. La sala fue clausurada por filtraciones. A mí me dieron de alta semanas después. El nuevo médico me aseguró que nunca tuve daño cerebral. Dijo que seguramente todo había sido producto de medicamentos y estrés. Yo quise creerle.
hasta que encontré una cicatriz pequeña en mi muñeca, como una firma hecha con bisturí. A veces arde por las noches. Y cuando eso pasa, sueño con la cama oxidada, con la puerta sin número y con mi propia voz saliendo de la oscuridad, suplicándome que regrese. Lo peor es que en mis sueños ya no estoy acostada en la cama. Estoy parada junto a ella, esperando al siguiente paciente. Mi nombre es Verónica Salas y durante 7 años me convencí de que lo que viví fue producto de una crisis neurológica. Los médicos insistían en que las convulsiones podían provocar alucinaciones, pérdidas de memoria y falsas percepciones. Yo quise creerles. Era más sencillo aceptar que mi cerebro estaba enfermo a aceptar que existen lugares donde el mal trabaja con uniforme blanco. Todo comenzó en octubre de 2018. Una tarde sufrí una convulsión mientras esperaba el autobús para volver a casa. Cuando desperté estaba internada en un hospital regional al que nunca antes había ido. El edificio era viejo, enorme y silencioso. El yeso de los techos estaba agrietado y el olor permanente a cloro apenas alcanzaba para ocultar otro mucho más penetrante, una mezcla de humedad, medicamentos vencidos y algo parecido a carne descompuesta. Los médicos dijeron que debían mantenerme en observación por una semana. Me asignaron una habitación compartida con otra paciente llamada Daniela. Tenía 22 años y padecía una enfermedad autoinmune que la obligaba a permanecer internada durante meses. Era una muchacha amable, siempre optimista, aunque por las noches su rostro cambiaba por completo. La primera madrugada desperté sobresaltada. Daniela estaba completamente sentada sobre la cama, inmóvil, mirando fijamente la puerta. No parpadeaba. Le pregunté si se encontraba bien. No respondió. 5 minutos después volvió a acostarse lentamente, como si alguien invisible le hubiera dado permiso para hacerlo. A la mañana siguiente aseguró no recordar absolutamente nada. Pensé que caminaba dormida. Hoy daría cualquier cosa por seguir creyéndolo. Con el paso de los días comencé a notar cosas difíciles de explicar. Los relojes del tercer piso jamás marcaban la misma hora. Algunos pacientes desaparecían durante la madrugada y regresaban antes del amanecer con una expresión completamente vacía, incapaces de recordar dónde habían estado. Las enfermeras evitaban acercarse al final del pasillo después de las 11 de la noche. Y existía una puerta metálica, siempre cerrada, con un letrero oxidado que decía únicamente: Pabellón 7. Acceso restringido. Cada vez que pasaba frente a ella sentía una presión insoportable dentro del pecho. Como si alguien respirara detrás del metal. La quinta noche todo cambió. Desperté exactamente a las 3:13 de la madrugada. No fue un ruido lo que me despertó. Fue el silencio. Ni los monitores emitían sonido. Ni el aire acondicionado funcionaba. Ni siquiera escuchaba mi propia respiración. Entonces la puerta se abrió lentamente. Entraron 7 enfermeras. Vestían uniformes impecablemente blancos. No llevaban gafetes. No llevaban lámparas. No hacían absolutamente ningún ruido al caminar. Era imposible. Ni sus zapatos tocaban el suelo. Parecían deslizarse. Se colocaron alrededor de la cama de Daniela. Una de ellas tomó su expediente. No lo abrió. Simplemente preguntó: ¿Qué edad tienes?
Daniela respondió todavía medio dormida. 22. Las 7 inclinaron lentamente la cabeza al mismo tiempo, como si escucharan otra voz que yo no podía oír. Entonces ocurrió algo imposible. La sombra debajo de la cama comenzó a crecer. No era la sombra de la cama. Era otra cosa. Se extendía como un líquido negro que subía por las piernas de Daniela mientras ella permanecía completamente inmóvil. Intentó gritar. No pudo. Su boca seguía abierta, pero ningún sonido salía de ella. Las enfermeras observaban en absoluto silencio. La oscuridad terminó cubriéndola por completo. En menos de un minuto ya no había nadie sobre aquella cama. Ni sangre, ni cuerpo, ni ropa. Nada. Solo las sábanas perfectamente acomodadas. Una de las enfermeras pasó un dedo sobre el colchón. Sonrió. Y dijo con una voz tan baja que todavía la escucho cuando intento dormir. Aceptó. Después todas giraron lentamente hacia mí. Sentí que el corazón dejaba de latirme. Una de ellas levantó mi expediente. No necesitó leerlo. Me preguntó mi edad. Contesté con la voz quebrada. 23. La mujer permaneció observándome durante varios segundos. Luego respondió. Todavía no. Se marcharon. A la mañana siguiente nadie recordaba a Daniela. Su cama estaba ocupada por otra paciente. Las enfermeras insistían en que siempre había estado sola. Las fotografías que tenía en mi teléfono junto a Daniela habían desaparecido. Los mensajes que intercambiamos antes de ingresar jamás existieron. Incluso el número que había guardado en mis contactos pertenecía ahora a un taller mecánico. Comencé a creer que estaba perdiendo la razón. Intenté escapar del hospital. No pude. Todos los elevadores bajaban siempre al mismo lugar. El pabellón 7. Aunque presionara la planta baja. Aunque subiera. Aunque llamara ayuda. Las puertas siempre se abrían frente al mismo corredor. Era un pasillo interminable. Las paredes estaban cubiertas con miles de fotografías. Pacientes. Médicos. Enfermeras. Niños. Ancianos. Todos sonreían. Todos llevaban un pequeño sello rojo sobre la frente. Al acercarme descubrí algo mucho peor. Las fotografías eran recientes. Las personas retratadas seguían internadas arriba. Yo las había visto caminar, hablar, comer. Entonces comprendí que aquellas imágenes no eran recuerdos. Eran registros. Los verdaderos pacientes nunca abandonaban aquel lugar. Solo dejaban de existir para el resto del mundo. Corrí hasta perder el aliento. Encontré una puerta abierta. Dentro había un archivo inmenso. Miles de expedientes. Todos tenían una fotografía pegada. Todos terminaban con la misma palabra escrita en tinta negra. Transferido.
Abrí uno al azar. La fotografía era la de Daniela. Fecha de ingreso. Fecha de desaparición. Y debajo una nota escrita a mano. Integrada al personal de guardia. Escuché pasos detrás de mí. Me escondí entre los archiveros. Vi pasar a las 7 enfermeras. Pero ya no eran 7. Eran 8. La última llevaba el rostro cubierto. Sin embargo, reconocí inmediatamente sus manos. Eran las manos de Daniela. Intenté gritar. No pude. Ella levantó lentamente la cabeza. Sonrió. Y dijo con absoluta tranquilidad: nos vemos cuando cumplas 24. Desperté 2 días después en terapia intensiva. El director aseguró que había sufrido otra convulsión. Me dieron de alta una semana más tarde. Creí haber escapado. Han pasado 8 años. Trabajo como enfermera. Jamás estudié medicina. Nunca envié un currículum. Simplemente un día recibí una llamada indicándome la fecha en que debía presentarme. Todos los meses me depositan un sueldo. Nunca he firmado un contrato. Nunca pregunté quién me contrató. Esta noche vuelvo a cubrir el turno de madrugada. Acabo de revisar la lista de pacientes nuevos. Hay una mujer de 23 años internada por convulsiones. Mientras escribo esto, escucho pasos acercándose por el pasillo. No necesito levantar la vista para saber quiénes vienen. Porque ya aprendí algo que nadie debería descubrir jamás. En ese hospital las enfermeras no cuidan a los pacientes. Esperan pacientemente el día exacto en que dejan de pertenecer al mundo de los vivos. Y cuando una de ellas desaparece, siempre hay una cama ocupada por la siguiente.